En este episodio, un legendario espectáculo de circo sale terriblemente mal cuando un tigre blanco se vuelve contra sus cuidadores. El público contempla horrorizado como los dos hombres son brutalmente mutilados por la bestia. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque del tigre blanco a Siegfried Fischbacher y Roy Harn. Bienvenidos a Indomable. Los tigres blancos son criaturas legendarias de raro poder y belleza. Son símbolos de pureza y fuerza, y su presencia infunde respeto y admiración por partes iguales. Solo quedan 200 ejemplares en el planeta, y los que tienen suerte de verlos disfrutan de los misterios de la naturaleza, ya que la increíble belleza del tigre blanco queda grabada en sus mentes para toda la vida. Por su inagotable belleza, estos grandes felinos han sido fuente de atracción para los circos desde su primer descubrimiento. Su capacidad para saltar a través de aros de fuego y realizar increíbles acrobacias los convierten en las estrellas del espectáculo. Siegfried Fischbacher y Roy Harn eran artistas que utilizaban animales vivos en sus espectáculos. Ambos se conocieron en un crucero en la década de 1960, antes de llevar sus números de magia a la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Sus espectáculos, en los que intervenían guepardos, tigres blancos, elefantes y leones, eran únicos y extravagantes. Más de 400,000 personas presenciaban cada año sus temerarios espectáculos. Las multitudes se reían a carcajadas cuando la pareja exhibía sus hazañas que desafiaban a la muerte. Para muchos, eran los magos del siglo. Con el paso de los años, el dúo se hizo un nombre y acabó firmando un contrato récord por un valor de $57 millones con el promotor de casinos Steve Wynn. El acuerdo de 5 años de duración implicaba la puesta de escena de un espectáculo de Broadway y Gordon y Bailey en el prestigioso casino y Hotel Mirage. Durante 13 años ofrecieron más de 30,000 espectáculos únicos y extravagantes a multitudes que agotaron las entradas, amasando una enorme fortuna. Pronto se convirtieron en miembros de la realeza de Las Vegas y vivieron en una propiedad palaciega a la que llamaron el Palacio de la Jungla. Aquí 63 tigres y 16 leones campaban a sus anchas, a veces compartiendo cama y piscina con Roy Harn. Con este número, Siegfried y Roy poseían el 10% de los tigres blancos del mundo en aquella época. Desde su infancia, Roy tenía un gran lugar en su corazón para los animales, y la mayoría de los grandes felinos de su recinto los había criado desde que nacieron, creando confianza y amistad con ellos. Los consideraba su familia. Su amor por estas gráciles bestias era tan grande que meditaba con al menos un tigre cada día. Siegfried era un mago técnico, un mago ejemplar, y el cerebro detrás de las ilusiones y los trucos de magia. Mientras que Roy era el maestro de los animales, poseía un encantador magnetismo animal que le permitía dominar a los grandes felinos. Con un movimiento de su dedo, la pareja se completaba. El viernes 3 de octubre de 2003, Roy organizó una fiesta en el teatro del Hotel Mirage para celebrar su 59 cumpleaños. Entre las risas y la compañía de sus amigos, brindó por su compañero Siegfried para celebrar los 44 años que llevaban juntos. El ambiente era alegre, con un zumbido de entusiasmo en el aire, pero sin que ellos lo supieran. Lo que había empezado como un día de celebración se convertiría más tarde en una noche de horror. Por la noche, Roy subió al escenario con uno de sus tigres favoritos. Montecor nació en Guadalajara, México. Por desgracia, había sido rechazado por su madre poco después de nacer, y el dúo lo había acogido y criado a mano. A los 6 meses, Roy estableció un vínculo con el cachorro y lo introdujo a sus espectáculos en directo. El vínculo y la confianza crecieron con el tiempo, y Montecor actuó más de una docena de veces junto a Roy. Con actos bien ensayados, el tigre ofrecía algo que maravillaba al público. Conocía los ejercicios al dedillo. Sin embargo, a pesar de realizar miles de actuaciones, el dúo nunca había sufrido un percance grave hasta aquel fatídico viernes. El teatro era un lienzo de oscuridad, con un único foco apuntando al centro del escenario. El público, paralizado, contenía la respiración con los ojos clavados en el escenario, y a medida que se levantaba el telón, se ponía en pie, aplaudiendo y vitoreando cuando la figura de Roy Montecor aparecía bajo los focos. El teatro estaba en pleno apogeo, vivo con los sonidos de los aplausos. Roy extendió los brazos, saboreando el aire mientras agradecía al público. Como los aplausos eran su cumpleaños,
estaba dispuesto a ofrecer al público un espectáculo realmente memorable. Mientras Roy guiaba a Manticore por el escenario, algo en el público sobresaltó al tigre, rompió la rutina y avanzó hacia la multitud, liberándose del agarre de su amo. No había ninguna barrera entre el escenario y el público. Eso hizo que a Manticore le resultara fácil arremeter contra los ocupantes de los asientos de la primera fila. Al ver esto, Roy se interpuso entre el tigre y el público. Entonces ordenó a Manticore que se sentara mientras intentaba alcanzarlo y agarrar la cadena que llevaba al cuello. El tigre desobedeció la orden y agarró la mano de Roy, hundiendo sus dientes en su carne. Con la mano libre sujetando un micrófono inalámbrico, Roy ordenó de nuevo a Manticore que le soltara. Manticore se mostró decidida y sin previo aviso golpeó los pies de Roy, derribándolo. Roy cayó al suelo con un doloroso gemido. Intentó ponerse en pie, pero antes de que pudiera, Manticore, de 400 libras, se abalanzó sobre él, inmovilizándolo con sus patas sin garras. El tigre abrió entonces la boca de par en par, con los dientes brillando bajo los focos, y de un potente mordisco, arrancó a Roy por el cuello. Para algunos espectadores esto formaba parte del espectáculo, pero en realidad el mordisco había seccionado la yugular de Roy, sin llegar apenas a la carótida. El público gritó mientras la sangre salía despedida por todo el escenario. Al ver esto, Siegfried se unió a la acción, gritando «¡No! ¡No!». A Manticore no le hizo caso. En su lugar, arrastró a Roy 30 pies fuera del escenario, literalmente como un muñeco de trapo. Como recordaría más tarde un testigo, los entrenadores se abalanzaron sobre el tigre intentando que soltara a Roy. Apretaron y lanzaron un extintor a la cara del tigre, pero fue en vano. Luego le golpearon la cabeza con el extintor. Y finalmente, Manticore soltó a Roy mientras se retiraba a su jaula. El ambiente en el teatro, completamente lleno, cambió. La conmoción había conmovido a varias personas del público. Entre bastidores, Roy yacía inmóvil en un charco de sangre. Cuando llegaron los médicos de urgencia, su estado era crítico. Había perdido casi 2/3 de su sangre en la ambulancia. El equipo médico consiguió detener la hemorragia, mientras Roy murmuraba: «No le disparen al gato antes de dormirlo». En el centro médico universitario, le llevaron rápidamente al quirófano. Además de desgarrarle la yugular, el tigre también le había aplastado la tráquea y rebanado las vísceras. Roy sufrió un derrame cerebral y los cirujanos tuvieron que extirparle una cuarta parte del cráneo para reducir la inflamación del cerebro. El equipo médico luchó por recuperar a Roy, ya que su corazón se rindió al menos 3 veces durante la operación. Siegfried estaba en estado de shock. No podía imaginarse el dolor por el que había pasado su amigo de toda la vida. De vuelta en el Teatro Mirage, ya se había corrido la voz por Las Vegas como un reguero de pólvora. En una ciudad llena de jugadores arriesgados, pocos apostaban por la supervivencia de Roy, pero contra todo pronóstico. 2 días después del fatal incidente, Roy empezó a responder a las preguntas. Respondía apretando la mano una vez para decir que sí y 2 veces para decir no. Para estar conectado a un respirador artificial y no poder hablar ni tragar, demostró tener ganas de vivir. Se recuperó mejor de lo que muchos habían previsto. 3 meses después, amigos y familiares se alegraron inmensamente cuando Roy murmuró sus primeras palabras desde aquella fatídica noche. Tras el ataque, las protestas y el clamor de los grupos de defensa de los derechos de los animales impulsaron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a abrir investigaciones sobre el incidente. Querían investigar cualquier violación del bienestar animal. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos propuso entonces que el público estuviera a una distancia suficiente con barreras erguidas en presencia de animales tan feroces. Por otro lado, los grupos de defensa de los derechos de los animales defendieron que los animales de exhibición fueran retirados y puestos en libertad. En la naturaleza, Roy pasaba los días en su Jungle Palace observando a los grandes felinos, pero no estaba satisfecho. Quería terminar el espectáculo de Las Vegas con una nota alta. Y así, 6 años después del incidente, el dúo regresó milagrosamente a los escenarios para su última actuación. A pesar de su edad y de no estar tan en forma como antes, el espectáculo no tuvo la misma energía y emoción. Pero aún así, fue un final apropiado para la tremenda carrera del dúo. En cuanto a Manticore, pasó el resto de sus días en el Jungle Palace, hasta 2013, cuando falleció a causa de una enfermedad. El dúo alemán quedó profundamente devastado, a pesar de su cercano encuentro con un indomable